Y la tensión entre Colombia y Perú sigue creciendo, es uno de los temas también de la semana en nuestra región, en Latinoamérica, a partir de lo que fue el esperado discurso por un nuevo aniversario de la batalla de Boyacá con el presidente Petro, y esta decisión histórica, por primera vez en la historia, no es en la zona del puente de Boyacá, que fue donde se produjo la batalla, donde se celebró este aniversario, sino en Leticia, en la zona amazónica, frente a la isla de Santa Rosa, donde hay una disputa declarada contra Perú. Quiero ir a Colombia con nuestro compañero Sergio David González para adentrarnos justamente en lo que dejaron las palabras de Petro y la respuesta peruana. Sergio. Así es, Darío, un gusto saludarte. En definitiva, pues bastantes preocupados en Colombia con esta situación que está teniendo el presidente Gustavo Petro con Perú, allí en Santa Rosa, y donde no reconoce directamente el gobierno peruano en este territorio. Ayer el presidente Gustavo Petro, durante su alocución, durante sus palabras en esta conmemoración de la batalla de Boyacá, Darío, estuvo cerca de 1:35, casi 1:40 hablando, y dejó para lo último lo más importante, como siempre, improvisó, no había preparado un discurso clave en la conmemoración de la batalla de Boyacá, teniendo en cuenta, Darío, que era su última intervención como presidente de la República en una conmemoración de la batalla de Boyacá. El próximo 7 de agosto, Petro entregaría su mandato. Así que yo creo que desaprovechó un gran momento para utilizarlo, enviarle un mensaje directamente a esa comunidad allí en Leticia. Pero ¿de qué habló? Habló de una declaratoria de Estado, 6 puntos claros en los cuales Colombia está reclamando soberanía sobre estas nuevas islas que se están formando en el Amazonas y sobre todo allí, en esa isla de Santa Rosa, donde desconoce completamente el gobierno peruano en ese punto. Y adicional, Darío, espera una reunión binacional entre los días 11 y 12 de septiembre en Lima. Bueno, vayamos, Sergio, si te parece, a las palabras del presidente Petro sobre este tema. El ganador neto de que se rompan las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se llama el narcotráfico. Y el ganador neto en que se rompan las relaciones entre Colombia y Perú se llama el narcotráfico. Son mafiosos los que intentan a través de los gobiernos separar los pueblos, porque separados los pueblos trafican y subyugan a los pueblos para que les ayuden a traficar. El río Amazonas no es para la cocaína. El río Amazonas es para la vida. El río Amazonas en sí mismo es vivo. Y yo quiero que el pueblo peruano y el colombiano sigan comerciando. Que es que hay peruanos viviendo en la isla de Santa Rosa. Pues que vivan. ¿Cuál es el problema? Que vivan en Leticia, como colombianos viven allá. El problema es quién ejerce la soberanía. Discutámoslo. Discutámoslo. ¿Qué va a pasar con la línea más profunda del río Amazonas? ¿Vamos a romper el tratado entonces de 1934 o lo mantenemos? Ahora han aceptado, ayer creo, canciller, usted me dirá, en el día de ayer, después de este desencuentro, han aceptado que por fin desde el año 2017 se configure una reunión de la Comisión Mixta Permanente para la inspección de la frontera colombo-peruana, sigla COMPERIF, que nació del cumplimiento del Protocolo de Río de Janeiro 1934. Bueno, parte entonces, Sergio, de este discurso de Petro, pero en otro tramo directamente habla de autoridades de facto para referirse justamente a quienes se encuentran allí en territorio hoy peruano, pero reclamado por Colombia. A ver, vayamos. Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona. El acto unilateral
de exigir el registro a las embarcaciones en la denominada isla de Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de la libre navegabilidad por el río Amazonas, contemplado en el acta adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934. Bueno, Sergio, palabras muy duras del presidente Petro, ¿no? Sí, claro, Darío, claro. En las dos intervenciones que acabamos de ver, pues nos deja también como revolviendo peras con manzanas, como dicen las abuelas aquí en Colombia, yo creo que también en gran parte de Latinoamérica, porque él lo que está diciendo es que está haciendo todo esto por soberanía de territorio colombiano en territorio peruano, pero en las primeras declaraciones dice que los ganadores entre una guerra de Colombia y Perú sería el narcotráfico y que ellos son los interesados en generar esta guerra entre Colombia y Perú, y después dice que con la guerra entre Colombia y Estados Unidos es el narcotráfico el que está incluido. Al fin, que señor presidente, ¿el tema es de soberanía, el tema es limítrofe o el tema tiene que ver con el narcotráfico? La verdad que aquí en esta parte no nos queda muy claro. Y la otra parte, Darío, ya involucra mucho más la situación interna del diario vivir de los habitantes de la zona. Por supuesto, si hay embarcaciones allí en el Amazonas, el principal medio de transporte es fluvial. Allí no hay carreteras, por ser un resguardo, por ser una situación de selva, no hay carreteras internas, solo en las ciudades que aparecen ahí, como Leticia, como Tabatinga o como Santa Rosa internamente, pero es muy pequeñito. Es más, es un paso en Santa Rosa más peatonal que vehicular. Entonces, por supuesto que los países necesitan determinar toda la documentación de las embarcaciones que llegan, y aquí el presidente dice que eso es ilegal, pero sería ilegal desde los últimos 70 años, imagínate, que es donde está asentada aquí esta población peruana en esta parte del territorio amazónico. Bueno, como se esperaba, Sergio, hubo una respuesta del lado peruano y creo que por primera vez, hablando ella misma de este tema, la presidenta Dina Boluarte. La escuchamos. Buenas noches en Perú, buenos días en Japón. Como ustedes bien saben, nos encontramos aquí en Japón 6 ministros y mi persona para afianzar más los lazos de hermandad con el hermano país de Japón, pero también para afianzar nuestros tratados de comercio, de inversión y mejorar la atención de infraestructura y lo que corresponde en nuestro querido país. Haciendo un alto a esa nuestra agenda muy nutrida e importante, quiero llegar hacia ustedes para, desde Japón, decirles que mantengamos la calma y estemos unidos. Quiero además felicitar el que varias instituciones, políticos, pero la sociedad en general, allá en nuestro querido Perú, hayan salido de manera unida para poner su voz en el tema de nuestra soberanía nacional. Soberanía nacional que no está en conflicto, que no está como un tema pendiente de tratar de ninguna manera. Y así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación, por así llamar, con el protocolo de Río de Janeiro de 1934. En consecuencia, nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte, con los hermanos colombianos, de ninguna manera. Tan es así que los hermanos que están en Leticia y sobre todo nuestros compatriotas que están en Santa Rosa de Loreto, así lo sienten en sus corazones y nosotros como Estado, como gobierno, estamos en esa soberanía nacional desde hace más de un siglo. Por lo tanto, queridos compatriotas, mantengamos la calma, esa unidad y esa convicción de defender nuestra soberanía, nuestra democracia, y no tenemos por qué ponernos en sobresalto porque no hay un motivo. Menos tenemos un tema pendiente, limítrofe
con nuestros hermanos vecinos en la región. Un abrazo desde este país del sol naciente a nuestro hermoso país de nuestro querido Perú. Bueno, un tono muy diferente el de la presidenta peruana al del presidente Petro. Son dos perfiles de políticos muy distintos, no hay ninguna duda de eso, pero queriendo, por un lado, ser categórica respecto de que no hay nada que conversar siquiera con Colombia. Eso también puede ser discutible como argumento. Y al mismo tiempo diciendo, por lo tanto, no hay por qué pelearse, hay que llamar a la calma. Bueno, no parece el mejor escenario para que esto se resuelva bien, porque de un lado tenemos a Petro que llama de autoridades de facto y que utiliza un discurso incendiario, y del otro lado una presidenta peruana que dice acá no hay nada que conversar con nuestros vecinos del norte. Evidentemente el gobierno colombiano habrá que ver qué pasos empieza a dar en las próximas semanas si es que quiere ir a fondo con esto. Sí, claro, Darío. Aquí lo más importante va a ser la reunión en septiembre, entre el 11 y el 12 de septiembre en Lima, cuando vayan, me imagino que serán los cancilleres que harán parte de esta comisión mixta binacional para poder llegar a un acuerdo con esta situación. Me imagino que por el lado peruano dirán, mire, nosotros nos basamos en generar este distrito de Loreto en Santa Rosa bajo estos lineamientos que dice el Tratado de Río de Janeiro, y Colombia dirá lo mismo, utilizando el mismo tratado, diciendo que hay vacíos en el mismo tratado y que Colombia tiene la posibilidad de estar ubicado en esa zona de Santa Rosa. Pero este punto va a ser importante, aunque Petro en las últimas horas ha descartado ir a Perú o reunirse al menos con Dina Boluarte, no se descartaría tampoco que llegue a Perú para poder zanjar esta circunstancia, aunque Colombia se ha dejado claro que si no hay ningún acuerdo, llevaría esto a la justicia internacional y sería un pleito en La Haya, Darío, que esto sí estamos hablando de mucho más tiempo. Eso no le correspondería a este gobierno, sino estaríamos hablando a 2 o 3 gobiernos adelante para poder resolver este tema limítrofe. Bueno, Sergio, la seguimos, estamos atentos obviamente a los próximos pasos que decida dar en este punto el gobierno de Gustavo Petro. Volvemos en un rato, gracias.